Amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde la intención principal no es informar, sino poner a pensar para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. En esta serie, que hoy llega a su cuarto episodio, me he planteado abordar el tema de las agendas globales de dominación, en particular la agenda del comunismo versátil y la agenda globalista. Pero he tomado la decisión de que para poder hacerlo, debo asegurarme antes que mis oyentes comprendan y hasta cierto punto dominen ciertos conceptos básicos. Con estos videos, lo que deseo dejarles es una especie de curso básico sobre el poder y los superpoderes, como a mí me hubiese gustado recibir si hubiese encontrado un maestro o una guía adecuada, en vez de andar con tumbos, tropiezos, extravíos, como hasta hace no mucho tiempo me pasó. Hasta que por fin, después de sentirme estafado por enésima vez, tomé la decisión de estudiar, pensar y actuar por mi cuenta. Hoy les comenzaré a hablar de las formas de gobierno y las formas de Estado, pero no les hablaré de todas hoy. Hablaré de las que nos conciernen más de cerca. Por cierto, en mi canal YouTube, cuyo link lo van a encontrar abajo, van a encontrar una playlist con su link, en donde voy a ir poniendo todos estos videos relacionados con el poder. La playlist se llama Poder y Superpoder, las agendas globales. Y en ella encontrarán, en orden cronológico y numérico, todos los videos que iré haciendo sobre el tema. A propósito, en el video número 2 encontrarán la definición de lo que es Estado y gobierno. Recomiendo mucho estar claro sobre esos conceptos para comprender mejor este video de hoy y los siguientes. Pero antes de comenzar, voy a complacer a un seguidor que muy oportunamente me pidió que explicara qué es régimen, por qué se usa la palabra régimen en vez de gobierno. Por ejemplo, en el caso del régimen chavista. Bien. Formalmente, el término régimen alude tanto a la forma de gobierno como a la forma de Estado. Y de hecho se puede decir régimen monárquico al hablar de gobierno monárquico y de régimen democrático al hablar de un Estado democrático. Lo que pasa es que al término régimen se le ha dado también un significado negativo, no virtuoso. Y entonces se habla de régimen y no de gobierno cuando el gobierno excede su alcance, o sea, excede el marco constitucional o excede las limitaciones legales que toda república tiene para limitar y controlar a los gobiernos, cosa que explicaré dentro de poco. Ahora bien, cuando un gobierno no guarda no solo la ley, sino las formas, cuando un gobierno coloniza las instituciones del Estado y las degrada, en otras palabras, cuando un gobierno pierde la legitimidad de ejercicio y abusa y no se contiene y comienza a moldear al Estado según su interés y comienza a crear enemigos, esto es importante, comienza a crear enemigos. El enemigo en política es una concepción que en algún momento explicaré. Bueno, cuando llegamos a ese punto, se comienza a hablar de régimen y no de gobierno. O sea, de una operación de poder y no de gobierno. Y en el caso del gobierno chavista, hablar de régimen es necesario, porque estamos ante un gobierno que no es democrático, porque siempre cuando se habla de dictadura o de estados totalitarios, siempre se habla de regímenes y no de gobiernos. Bueno, espero haber sido claro. Y ahora pasemos al tema de hoy. Formas de gobierno y formas de Estado. Formas de gobierno. Vamos primero con formas de gobierno. Se habla siempre o de monarquía o de república, pero más allá de esta formalidad, se debe hablar también de las dictaduras. Así que formas de gobierno lo son las monarquías, las repúblicas y las dictaduras.
Ahora bien, ¿y cuáles son las formas de Estado? Pues hay estados absolutos, estados liberales, estados socialistas, los estados totalitarios y finalmente los estados democráticos. Son 5 las formas. Aunque dentro de cada una de estas formas hay modalidades que iré explicando si vienen al caso. Ok, vamos primero con las formas clásicas de gobierno. Y digo que son clásicas porque vamos a retroceder a un periodo clásico que es cuando se comenzó a definirlas y a estudiarlas. En la antigua Grecia, primero con Heródoto, el historiador y geógrafo, y luego con Platón y Aristóteles, 2 filósofos griegos que se ocuparon mucho de política hace más o menos 2400 años. En ese periodo se comenzaron a distinguir 3 modelos de gobierno: monarquía, gobierno de uno; aristocracia, gobierno de los mejores; y democracia, gobierno del pueblo. Aunque en lugar de democracia también se hablaba de politeia, que no es tan fácil de definir, aunque cuantitativamente se podría definir como gobierno de muchos ciudadanos. Pero no quiero distraerlos mucho con eso. Por cierto, Platón y Aristóteles no simpatizaban mucho con la democracia. Para Platón, en democracia siempre existía el peligro o el riesgo de tomar decisiones abusivas o carentes de sabiduría. Y para Aristóteles, el riesgo era de tomar decisiones que solo beneficiaban a una parcialidad, a una parte y no a todos. Bueno, sigamos. Desde luego, Platón nos habla de la República en su famosa obra que lleva precisamente ese nombre. Aunque antes de Platón ya existía una república, la República Romana, que era aristocrática y que estuvo a punto de cumplir 5 siglos de vigencia hasta que llegó Julio César, que no fue emperador, fue un dictador, y por lo tanto de la República dejó solo el nombre, hasta que ésta fue finalmente abolida por César Augusto, el primer emperador romano. Ahora bien, los griegos no solo definieron lo que es monarquía, aristocracia y democracia, también identificaron y definieron las posibles degeneraciones que podían ocurrir en estos 3 modelos. Degeneraciones que ocurren cuando los gobernantes dejan de actuar por el bien común y comienzan a actuar de acuerdo a fines o móviles personales. O sea, dejan de ser el príncipe, como lo describe Maquiavelo. Eso lo comenté en el video 3. Por lo tanto, había una degeneración para cada modelo. Es decir, la monarquía podía degenerar en tiranía, que es cuando el monarca no obedece a la ley y se impone con la violencia. La aristocracia degenera en oligarquía, cuando el poder favorece a pocos que se dedican al enriquecimiento personal, aportando poco o nada a la sociedad. Y la democracia, o politeia, podía degenerar en oclocracia, o sea, el poder en manos de una masa ignorante. Y aquí habría que agregar un concepto muy actual, el de la plutocracia. Gobierno de los ricos, gobierno del poder económico, muy próximo también a gobierno del poder de los mercados. Sé que lo que acabo de decir hará brincar a los liberales, pero la plutocracia es algo que trataré más adelante, junto con otros conceptos que para mí están íntimamente ligados, como partitocracia, meritocracia, tecnocracia y cienciocracia. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados con las agendas de poder y de dominación global en sus formas modernas. Pero esto será más adelante. Ahora volvamos a las 3 formas clásicas de gobierno: monarquía, república y dictadura. De la monarquía no me voy a ocupar por los momentos, salvo en los casos donde me voy a dedicar a exponer casos como el de España o el del Reino Unido, que seguramente voy a tratar más adelante. De la dictadura sí me voy a ocupar, sobre todo para distinguir entre dictadura y tiranía,
y lo que es régimen autoritario y totalitario. Ahora, en cuanto a las repúblicas, es importante distinguir entre república presidencial, en donde el poder ejecutivo recae en un presidente que es electo directamente, y república parlamentaria, donde toda la voluntad popular recae en el Parlamento y en donde el poder ejecutivo emana del poder legislativo, el cual forma gobiernos en donde hay un primer ministro o premier, y puede haber también un presidente de la República, como en el caso de Italia, donde el presidente es jefe del Estado, pero no del gobierno. Hoy vamos a tratar lo que es la República como forma de gobierno. Y luego, en otro video, trataré el tema de la democracia. Todo esto para no tener que extenderme demasiado. Y también porque el tema de la democracia, la cuestión de la democracia, es algo que necesito tratar en profundidad. Ya ustedes entenderán por qué. Luego, y también en otro video, pasaré al tema de las dictaduras, las tiranías, el autoritarismo y el totalitarismo. Dictaduras y tiranías como formas de gobierno y autoritarismo y totalitarismo como formas de Estado. Aunque dentro de las formas de Estado, cuando lleguemos a ese punto, explicaré también lo que es Estado socialista y lo que es Estado liberal y su evolución moderna, lo que llamamos el Estado democrático. Bien, muy bien, vamos con república. El término república deriva del latín res publica, que significa cosa pública, y según el diccionario de la Real Academia Española, significa organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Sí, leí bien. Aquí lo importante a recalcar es que la república es una forma de gobierno basada en la limitación y control del poder electo por los ciudadanos o por el Parlamento. República es poder limitado en lo temporal y en su rango de acción por la ley. Y si además el pueblo y no la élite puede acceder al poder, entonces la república tendrá a la democracia como forma de Estado. República, desde luego, significa también separación de poderes e instituciones imparciales al servicio del interés público. Pero por sobre todas las cosas, república es el imperio de la ley, es Estado de Derecho. Y ahora bien, ¿y qué es Estado de Derecho? Es un Estado en donde la ley regula las relaciones entre los ciudadanos y el propio Estado, sin excepción. Cuando hay Estado de Derecho, el Estado está obligado a garantizarle a los ciudadanos sus derechos, sobre todo el derecho a la igualdad ante la ley. Todo esto significa, entre otras cosas, que los gobernados pueden acceder a la justicia y obtener justicia, y hasta enjuiciar a los gobernantes, siempre cumpliendo con eso que llaman el debido proceso, o sea, sin someter a nadie a ningún abuso de poder. Ahora bien, en los estados comunistas, como la antigua Unión Soviética o la Alemania Oriental, que eran repúblicas, pero incluso hoy en día, porque Cuba es una república, bueno, en las repúblicas comunistas de ayer y hoy, se supone que existe también el Estado de Derecho, en teoría, aunque en la realidad ese Estado de Derecho configura lo que se llama un Estado policial, que a mí particularmente me gusta resumirlo de esta manera. En las repúblicas democráticas, cuando se va a un juicio, todo ciudadano es inocente hasta que se pueda probar lo contrario. En cambio, en las repúblicas comunistas, todo ciudadano es culpable hasta que no se pueda probar lo contrario. Y el resto del tiempo es sospechoso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que pasa es que China es una república. Corea del Norte también. China y Corea del Norte son repúblicas populares.
y Cuba, Laos y Vietnam, todos países comunistas, también son repúblicas. Todos los estados del planeta se declaran como reinos o como repúblicas. Por corrección política, a ningún país se le ocurriría llamarse dictadura de China o tiranía de Cuba, aunque las repúblicas populares y las democracias populares son eso, dictaduras o son tiranías, o sea, repúblicas insertadas dentro de formas de Estado totalitarias. Todo esto de dictadura y tiranía y Estado totalitario lo explicaré en otro video, que será pronto. Porque en lo que será el próximo video trataré el tema de la democracia, incluyendo esto de las democracias o repúblicas populares. Pero sobre todo me voy a extender en los problemas de la democracia, porque esos problemas traen los polvos que muchas veces se nos transforman en pantanos y quedamos atrapados. Bueno, amigos, es todo por hoy y como siempre, antes de despedirme, les ruego que se cuiden. Cuídense, estudien y mantengan el estado de alerta, el estado de vigilia superior. Se acercan tiempos donde nuestra capacidad de asombro será puesta a prueba. Los poderes que se están aprovechando de esta pandemia no dejarán perder esta oportunidad y se expresan cada vez más con menos pudor. Eso sí, siempre a nombre de nuestra seguridad. Nos quieren sumergir poco a poco en un nuevo mundo feliz, repleto de seguridad. Mucho cuidado con esto. Ahora sí. Hasta pronto.